¿Qué tal? Dios les bendiga. Ya estamos acá en Radio Master y estamos con un tema muy especial que es la liberación de opresiones satánicas. Eso va a estar bastante bueno, así que no se aparte de ver este programa o escucharlo por la radio. Estamos eh, tratando este tema y Jesucristo nuestro Señor es el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y es el único que puede liberar a las personas de las opresiones reales que la mayoría de las personas desconocen que tienen y que vienen de parte de Satanás y de sus demonios. Jesús dice en San Juan capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Entonces hay que ir a Jesús o a alguien que tenga a Jesús en su corazón para ser libre de opresiones que vamos a estar viendo cuáles son o cómo pueden ser o cuál puede ser el origen de estas enfermedades o opresiones o digamos tormentos que el diablo sujeta a las personas y las personas como no saben de dónde vienen y cómo pueden sacarlas y las sostienen durante toda su vida. Pero hasta aquí llegaron, hasta aquí, digamos así, van a estar en usted si usted tiene estas opresiones, porque vamos a hacer una oración al final del programa para liberar de todo tipo de opresión satánica que puede tener usted en su vida. Dice la palabra de Dios, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esa es nuestra lucha. En realidad no es contra personas, sino es contra seres invisibles, muy bien organizados como un ejército del cual Satanás es el rey. Las personas que están en el reino de las tinieblas o en el reino de Satanás, sin darse cuenta, están bajo opresiones y también algunas que han sido trasladados de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas al reino de Dios, también quizás por desconocimiento de su libertad y sus derechos como hijo de Dios, estén teniendo, no siendo poseídos, pero teniendo alguna, digamos, opresión de parte de Satanás. Entonces vamos a ver algunas maneras en que Satanás y sus demonios oprimen al ser humano, pero también cómo podemos ser victoriosos y libres de esas opresiones malignas. En Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, está resucitado, no está sujeto a un cuerpo, sino que está en todas partes al mismo tiempo. No hay que ir a Galilea o a Jerusalén para encontrarse con Jesús, y Jesús dice que sana toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados. Cuando la palabra de Dios dice endemoniados, significa que están poseídos por demonios. Y hoy es igual, y hay tal vez más poseídos por demonios que antes, porque la maldad está aumentando y hay también mucha más gente que no entiende y no sabe de este tema. Entonces dice que cuando le llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, dándole una orden, echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, en Lucas 4:18
vemos que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, de la misma manera que uno en este día, en este momento, en esta época, puede ser ungido con el Espíritu Santo cuando uno entrega la vida a Cristo luego de arrepentirse de sus pecados. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros con todo su poder y su gloria y nos da la autoridad para poder echar fuera demonios y hacer las mismas cosas o mayores, según lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 12, que dijo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús está en el cielo, pero está en cada cristiano, vive en cada cristiano y quiere expresarse a través de cada cristiano con señales, con prodigios y milagros, y entre ellos liberando a las personas de las opresiones satánicas. Entonces dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los humildes. Me ha enviado especialmente a sanar a los quebrantados de corazón, personas con dolores internos, quebrantos, recuerdos, situaciones que le pasaron cuando era joven o ahora. No hay nada que Jesús no pueda sanar. Dice, a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están cautivos por Satanás en diversos vicios, pecados, problemas psíquicos, problemas mentales, etc. Dar vista a los ciegos, aquellos que son ciegos porque no ven, y aquellos que no ven la parte espiritual y están detrás de estatuas, detrás de adorando a cualquier cosa, o en religiones o sectas que no tienen a Jesús como Rey, como el Señor y como Dios. Sabemos que nosotros la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y creemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Entonces Jesús fue ungido para poner en libertad a los oprimidos. Y en Hechos 10:38 vemos que Pedro, predicando la palabra de Dios, dice: ustedes saben cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo vino a sanar a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y aquellos que estamos con Dios y tenemos el Espíritu Santo, tenemos el mismo poder en el cual Jesús se movía. Había sido ungido, y ungido significa ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces podemos hacer las mismas cosas que Jesús hizo aquí en la tierra, con la autoridad que Jesús nos ha dado sobre toda potestad, sobre todo demonio, sobre toda autoridad, sobre toda fuerza espiritual de maldad. Entonces dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en 1 de Juan dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo es buscar que la persona se condene, buscar que caiga en pecado, que viva en pecado, que viva en indiferencia a Dios, que no sepa la salvación de su alma, no sepa cómo es el camino del cielo, no sepa que Jesús ya en la cruz pagó el pecado de todo el mundo, y que todo el mundo puede ser salvo. O sea, mantiene en la oscuridad, engañando al mundo entero. Muchas personas que tratan de acercarse a la iglesia evangélica, enseguida aparece alguien: no te cambies de religión y todo eso, pero en la iglesia evangélica se predica
la salvación del alma y la certeza de la salvación por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Jesús pagó en la cruz el pecado de todos nosotros y de todos ustedes también, y de todos aquellos que quieran ser salvos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo eso está, digamos así, tapado por religiones o por sistemas religiosos, todos que están manejados sutilmente por el demonio, por el diablo, para que las personas no crean y se salven. El diablo se opone a la predicación del Evangelio porque sabe que es la única manera en que la persona puede creer las buenas noticias, tomar la decisión de arrepentirse y recibir a Cristo en su corazón, y entonces pasa a ser una persona salva, adoptada por Dios y un hijo de Dios. Entonces, en Hechos 10:38, Jesús vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Vemos que parte importante del ministerio de Jesús fue el de liberar a los oprimidos por el diablo. Los demonios son seres espirituales, personalidades invisibles, que habiéndose rebelado contra su creador y habiendo sido destituidos de sus privilegios como seres angélicos, como ángeles que eran, que estaban al servicio de Dios, ahora tratan por todos los medios de someter a los seres humanos a su dominio para que el diablo sea su Dios y aquel que los trate, digamos así, en el infierno con toda su maldad y los lleve al infierno para siempre, para torturarlos por todos los siglos. Entonces, una de las maneras que Satanás ha dañado a la raza humana a lo largo de los siglos ha sido por medio de lo que llamamos opresiones malignas, es decir, acciones directas de espíritus malignos o demonios sobre la mente y el cuerpo de los seres humanos. Vamos a hacer un corte y vamos a ver cómo se manifiestan las opresiones malignas.